Hola, vamos a este video número 2, después de haber revisado los neurotransmisores, que también los abordaron en las primeras clases de este diplomado, pero siempre es importante revisar la parte química, porque ahí está el secreto de muchos de los padecimientos, y no es que la totalidad, en la funcionalidad de cómo se está comunicando el cerebro, además de las estructuras, pero a veces en estos padecimientos bueno, en esquizofrenia vamos a ver algunas características neuroanatómicas especiales que se han encontrado algunas correlaciones de agrandamiento de estructuras en esquizofrenia, pero en el trastorno de ansiedad generalizado, en el TOC y también en la ansiedad, si bien que sabemos que somos seres biopsicosociales y que quizá la genética influye en algunos de estos trastornos, o padecimientos mentales, pero se da siempre en la parte más inferior, lo más microscópico, en la parte química. Vamos a ver cómo, a pesar de que es una situación de pensamiento biológica, es decir, física, si hay alteración, bueno, los neurotransmisores son los involucrados para que se presenten o se den estos padecimientos. Vamos a entender el trastorno de ansiedad generalizada, lo vamos a revisar también en las siguientes diapositivas, la clasificación o por qué se le puede ya diagnosticar o entender a una persona con TAG, no nada más como una ansiedad reactiva o episódica. Bueno, la ansiedad generalizada, la manifestación clínica es un estado de anticipación aprensivo y dificultad para controlar la preocupación. Esto nos lleva a una personalidad, perdón, no una personalidad, una persona que sufre por un pensamiento que es de tipo obsesivo y regularmente es hacia algo negativo. No es un pensamiento de muerte, es un pensamiento cíclico, de preocupación, de que algo no está bien en el cuerpo, de que algo me va a pasar. Es que ese es un trastorno de ansiedad generalizado, diferente a la episódica, la vamos a ver. Las diferencias entre estrés y ansiedad, hay 6 puntos. El estrés en el origen es identificable. Tengo mucho trabajo, bueno, me siento estresado. Hice mucho ejercicio, bueno, mi cuerpo se siente cansado y estresado. Me expuse a una situación de riesgo, hay un estrés bien identificado y la causa. Pero en la ansiedad es difuso. Todo el día o parte del día, que es una de las características, la mayor parte del tiempo, lo valoran a veces en semana, en días de la semana, pero o sea, el origen no entiendes, no sabes por qué sientes que algo está mal en tu vida, que algo te va a pasar, siempre es hacia algo de miedo. El pensamiento negativo y el miedo son el fundamento de la ansiedad generalizada. Las causas en el estrés es más externo, ¿no? Hay mucho tráfico, ya me estresé, no me gusta pasar por esta calle, porque hay un perro que me ladra, es decir, son cosas que son externas y alteran tu sistema de comprensión interno y entonces se detonan unas reacciones en el simpático, pero que son esperadas. Pero en la ansiedad son más internas. De repente tu sistema simpático se activa en situaciones donde tendrías que estar relajado. Así es que nos habla de un desajuste interno, de que estás reaccionando cuando no tiene que reaccionar tu sistema nervioso simpático. La parte de emoción, en el estrés es más una preocupación, pero en la ansiedad el fundamento es el miedo, y un miedo inexplicable, es decir, un miedo ya la mayoría de las veces cuando se va al fondo de cada caso es un miedo a la muerte o a perder el control de la razón. Son básicamente esos dos, o cuando están identificados algunas fobias, bueno, es miedo a espacios abiertos, a grandes cantidades de personas, a que te enfrentes con algunos animales, a la altura, al encierro, son miedos. La duración del estrés es mientras está el estímulo. Una vez que pasas el tráfico que te estaba originando el estrés, pues ya te liberas, ¿no? Y ya te relajas. Pero en la ansiedad se alarga en el tiempo. Puedes estar ahorita así, pasar las 24 horas con esa preocupación, que es miedo más bien,
y amanecer al día siguiente con el miedo y pasar el tercer día con el miedo y el cuarto día con el miedo, pero es un miedo que no sabes qué pasa contigo, ¿no? Es un miedo que no llegas a explicarte de dónde está, de dónde viene. El tratamiento para el estrés es estrategias de gestión del estrés. Si estoy en el tráfico, bueno, saber que hacer algún tipo eh, de ejercicio, de relajación, para llevar a tu estado, al cuerpo primero en estado de relajamiento, entonces bajar toda la sintomatología física. Pero en la ansiedad sugiere la literatura tratamiento psicológico combinado con el farmacológico. Y aquí pueden ser desde inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los de la noradrenalina o también los tricíclicos que vamos a ver en su momento. Bueno, la ansiedad debe existir porque es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie hasta nuestro día actual. La ansiedad es aquella reacción en el cuerpo, en tu mente, que te va a permitir enfrentar un peligro, una situación de riesgo. Y la situación de riesgo la puedes enfrentar de tres maneras. Una es directamente enfrentas, ¿no? Y la otra es huyes, y la otra es te paralizas. Pero la ansiedad lo primero que te da es ese sentido de sobrevivencia. Si vas a hacer, estás en una situación de riesgo, un incendio, que se está derrumbando algo, pues lo que vas a hacer es correr, alejarte de ese lugar. Y eso es una ansiedad explicable. O sea, activan todos tus sistemas físicos para la defensa, para la sobrevivencia, y una vez que pasan, disminuyen los síntomas. Les decía en el video anterior que hay una vasodilatación, también una broncodilatación, la dilatación de las pupilas, todo el cuerpo se prepara para enfrentar algo. Una vez que pasa eso, te relajas, ¿no? En situaciones amenazadoras. Pero ya la ansiedad patológica es desproporcionada, o sea, la reacción que tenemos, porque cualquier cosa es llevada al extremo. Si, por ejemplo, te picas con algo, la persona va a empezar a sentir que de ahí ese piquete, como le duele, bueno, se le puede convertir en algo más grande. O tiene una diarrea y ya piensa que es cáncer. Es decir, magnificas todo porque estás en un estado de hipervigilancia. Y por eso es que también se presenta el insomnio, porque cuando estamos durmiendo hay una disminución en la frecuencia cardíaca, te empiezas a relajar, y bueno, el cerebro lo entiende y la mente lo entiende como que estás muriendo, entonces te despiertas sobresaltado diciendo, algo está pasando con mi corazón, se está parando, y entonces elevas la frecuencia cardíaca, te mantienes despierto, hay insomnio, y bueno, hay una reacción desproporcionada a sensaciones que tienes en el cuerpo y la mente las magnifica. Y sobre todo que es prolongado, tan prolongado que hay personas que viven toda su vida o pasan años y años bajo esta condición de ansiedad patológica. La ansiedad fisiológica debe de distinguirse de la patológica porque la estábamos revisando que en la fisiológica es como un mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida. Y la otra puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria. Esa es la ansiedad patológica, puede afectar en la parte laboral, en la parte social, y todas las relaciones personales también pueden afectarse cuando estás con un padecimiento de este tipo. La ansiedad fisiológica es una situación reactiva a una circunstancia ambiental, es episódica, o sea, sucede algo que te estresa, que te lleva a ansiedad, no estrés, perdón, ansiedad, pero cuando pasas eso ya se te pasa. Y la ansiedad patológica es desproporcionada al desencadenante, lo que estábamos viendo. A lo mejor te empieza a temblar el ojo o tuviste un mareo porque te levantaste rápido y sientes ya que tienes un tumor, que magnificas y te vas hacia lo negativo de algo que estás sintiendo y viviendo. En la ansiedad fisiológica es una función adaptativa y la patológica te lleva a la desadaptación, te empieza a desadaptar del ambiente en el que te rodea y te empieza a aislar, que es también una de las características de la depresión. Te aíslas porque consideras que estando tú solo en casa es el lugar donde vas a estar seguro. Pero en los casos graves de ansiedad patológica, ya ni tu casa ni los lugares aislados te van a ser suficientes.
En la ansiedad fisiológica también hay una mejora de nuestro rendimiento, ¿no? Pero en la otra, en la patológica, empeora el rendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver, aunque no está todavía tan estudiado científicamente, aunque bueno, sabemos que sí hay una alteración en la atención, pues todos los demás procesos neuropsicológicos se van a ver alterados. Por eso es que el rendimiento en el trabajo, en todas tus actividades, cuando hay ansiedad patológica, pues están con una disminución en la capacidad, en tu capacidad, en la que sabes que tú puedes desarrollar. Y en la ansiedad fisiológica hay un menor componente somático, ¿no? Y en la patológica hay un mayor componente somático. O sea, todo lo que, más bien, la mente siempre tiene un aterrizaje en el cuerpo y sientes presión en el pecho, o taquicardia, o bradicardia, o sudoraciones, mareos, vértigo, acúfenos, un montón de síntomas, gran cantidad de síntomas que tienen que aterrizar a la parte somática. Es cuando ya el estado mental está congestionado, estás con una rumia mental y tiene que haber un depósito de todo eso. Y el depósito es el cuerpo. Y puede ser cualquiera, puede ser diarreas, enuresis, todo se puede ver afectado. Y bueno, los trastornos de ansiedad, aquí coloqué dos en este diagrama, dos clasificaciones. Cuando es continua, ya la vamos a considerar como trastorno por ansiedad generalizada. Y cuando es episódica, es en situaciones concretas, que sería una fobia, es decir, a mí no me gustan los espacios cerrados. Y cuando estoy en un espacio cerrado, tengo una ansiedad episódica, pero cuando abandono ese espacio cerrado, se me pasa, ¿no? Y la otra es en cualquier situación que sea trastornos de pánico, que son esos trastornos que pueden durar 10 minutos, 15 minutos, en donde la persona entra a un estado de angustia tal que siente que se muere, o que le va a dar un paro o un derrame cerebral, o lo lleva también a una situación muy extrema, y lo cursa. Pero el trastorno por ansiedad generalizada, vamos a ver que es, para diagnosticarlo clínicamente, tiene que pasar mínimo 6 meses. Si no, estás en algo entre el primer día y antes de los 6 meses, se va a llamar trastorno adaptativo, nada más. Los síntomas psicológicos de la ansiedad son miedos anticipatorios, estás irritable, y si no lo manifiestas, que tienes todavía control, por ejemplo, cuando alguien te está hablando, por dentro estás, ya me cansó esta persona, ya me quiero ir, ya me hartó, no le entiendo lo que me está diciendo, pero puede ser una persona o 50 personas, y no es la otra persona. En ti está viendo un desorden en el pensamiento, sostenido por un desbalance neuroquímico. Y bueno, te sientes irritable por todo. Hay mucha sensibilidad al ruido, los ruidos muy fuertes, agudos, truenos, todo también puedes volverte muy sensible. Y, hay inquietud, no puedes estar en un lugar tranquilo, tienes que estar moviendo constantemente, o tu mente saltando de un lado a otro, porque no estás a gusto en ningún lugar. Hay una falta de concentración, así es que si estás tratando de hacer una actividad, es muy complicado que te mantengas con tu atención sostenida y focalizada en una tarea, por esta misma alteración en el pensamiento. Estás ciclado en algo. Entonces, te tratas de concentrar en algo y tu pensamiento te lleva hacia una línea negativa. Hay preocupaciones excesivas. Si sale mi hija, mi hijo, mi hermano y se fueron de paseo y no me contactan, ya me empiezo a angustiar y pienso que ya les pasó algo, y bueno, se hace un torbellino mental. Miedo a volverse loco o loca también es una de las características, porque se presentan dos síntomas, que es la desrealización y despersonalización. Entonces viene esta separación, que sientes que estás fuera de tu cuerpo y tu mente está fuera, y entonces dices, qué está pasando? ¿No? Y el otro es un miedo a hacer daño a los demás, pues que internamente tu pensamiento, en tus esferas psicológicas, la parte de esa estructura que defiende, ¿no?, la neurosis propiamente de la psicosis, está luchando por esta parte neurótica de decir, pues es que está mal que yo le haga daño a mi hijo, o a mi mascota o algo, y es la lucha interna con tu propio pensamiento, de que piensas que les puedes hacer daño,
pero no terminas haciéndolo, ¿no? Siempre esa anticipación de, pero todavía tienes filtro. Bueno, en síntomas físicos podemos ver que se puede manifestar en la parte gastrointestinal, exceso de gases, molestias epigástricas, dificultad para tragar, sequedad de boca. En las respiratorias hay una sensación de presión en el pecho, dificultad para la respiración y una hiperventilación. También tenemos en los cardiovasculares, puede haber palpitaciones, puede haber taquicardias, ¿no? Percepción muy alta de latido cardíaco, y sientes que las personas, entonces, que el corazón como que va a explotar o salirse del pecho. Genitourinarios, que es emisión frecuente o urgente. Disfunción eréctil, por este estrés constante y preocupación, entonces no puede haber un disfrute hacia la parte sexual. Molestias menstruales y amenorrea, suspensión de la regla. En la parte neuromuscular hay temblores, parestesias, que son estas sensaciones extrañas en el cuerpo, como si te caminara algo, si te humillara, si se te tuñera o adormeciera. Tinnitus, que son estos zumbidos fuertes en el oído, mareo, cefaleas y dolores musculares. Trastornos del sueño, obviamente por lo que les explicaba al inicio, puede ser insomnio y terrores nocturnos, como pesadillas y levantarte gritando. Otros síntomas es depresión. Un estado de ansiedad nos puede llevar después a uno de depresión por el miedo. La ansiedad es un miedo hacia el futuro. La depresión es un recuerdo del pasado. Entonces, cuando ya estuviste con un periodo de ansiedad, después te queda depresión porque en algunos casos no se puede mezclar, sí puede haber la mezcla de trastorno mixto de ansiedad y depresión, pero a veces, muchas veces, las personas que tuvieron ansiedad patológica, por ese miedo de que vuelva a darles, recuerdas el pasado y dices, ay, yo hace 6 meses estaba así, y entonces empiezas con un proceso de depresión porque no quieres regresar a una situación como la que viviste. Bueno, despersonalización y desrealización que les decía. Los criterios para el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada es ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos que se prolonga más de 6 meses, si no nada más se llama trastorno adaptativo. La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas, pero que ya han estado persistentes más de 6 meses. Inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño, ¿no? Con 3 que cubras de estas o más, ya puede ser considerado un trastorno de ansiedad generalizado. El abordaje no farmacológico, fíjense, es interesante aquí, tiene que ver un entrenamiento en relajación, puede reducir la ansiedad si el paciente lo practica con regularidad, pero con frecuencia es difícil convencer a los pacientes para que lo hagan. Por eso es muy importante el trabajo en grupo para la motivación. Las personas entre todas hacen sinergia sobre este tipo de trabajos. Y bueno, el entrenamiento en relajación en grupo puede mejorar la motivación y bueno, la meditación y todo este tipo de ejercicios y prácticas que te van a llevar a ti a una focalización en tu estado de pensamiento, a controlarlo. Lo primero que tienes que hacer es parar el pensamiento, frenarlo de alguna manera, porque no hay una pastilla que te pueda frenar el pensamiento. Te van a relajar el sistema nervioso, te van a mandar a dormir con benzodiazepinas o tricíclicos, pero eso no va a mejorar tu estado de pensamiento. Para eso se necesitan estrategias y también abordajes psicológicos para que puedas salir de ese cíclico mental. El abordaje no farmacológico, bueno, es animar al paciente a realizar actividades de ocio, identificar y superar preocupaciones exageradas, buscar soluciones y tratamiento de la hiperventilación. Pero todo esto se queda insuficiente, o sea, le dices, haga cosas, ¿no? Pero no le indicas cómo. Lo primero son estrategias de control del pensamiento, ¿no? De saber qué hacer con la respiración, relajar el cuerpo. Y entonces sí, después ya, cuando se tranquiliza la persona, ya va a poder pensar en esas actividades que dejó de hacer, porque si le dices, engánchese a lo que le gustaba hacer, pues no es tan fácil, ¿no? Es decir, piensa positivo, pero ¿cómo hago para pensar positivo? Bueno, ahí es donde entran las estrategias. Eh,
Nos vamos ahora con la parte neuropsicológica de los trastornos, del trastorno de ansiedad generalizado. Y bueno, aquí encontramos en la literatura que se han estudiado más las alteraciones neuropsicológicas en la esquizofrenia, en el trastorno obsesivo compulsivo y en la depresión, sobre todo en adultos mayores, pero no tanto en la ansiedad. Lo que puede encontrar después de una revisión eh, es que nos vamos en este segundo punto. El primero ya lo revisamos. El segundo es que hay quejas cognitivas y una falta de confianza respecto a su rendimiento cognitivo, ¿no? Que a menudo interfiere con su funcionalidad a nivel ocupacional. Una queja subjetiva es aquella que no puede ser medible por instrumentos, pero que la persona te refiere que, por ejemplo, está teniendo alteración en su memoria o en su atención. Y le aplicas las baterías neuropsicológicas y a ti te aparece en rango normal o máximo. Por eso es que se conoce como subjetiva, porque nada más el paciente o la persona que te está consultando la percibe, pero cuando aplica las baterías a ti no te reportan nada. Pero bueno, la persona lo está sintiendo y lo debemos de tomar como un síntoma. Están menos definidos, y más que menos definidos, yo diría que menos estudiados que los trastornos que vamos a ver, como la depresión, la esquizofrenia y el TOC. Lo que sí encontré fue estas alteraciones, ¿no? O también investigaciones que se han hecho. En la atención compleja hay diferencias significativas entre un grupo que se estudió de personas con trastorno de ansiedad generalizada que al grupo de control. También hay déficit de atención selectiva. Recuerdan los niveles de la atención, ¿verdad? Es arousal, focalizada, sostenida, focalizada, selectiva, dividida y alternante. Bueno, tenemos aquí un déficit de atención selectiva, es decir, atender un estímulo y decidir estar sobre esa tarea. También hay un sesgo atencional hacia estímulos amenazantes, una distracción con estímulos amenazantes. En la memoria hay un déficit de memoria a corto plazo y déficit de memoria diferida visual. ¿Cómo se alcanza a valorar el déficit de memoria diferida visual? Hay una prueba que quizá ya vieron, que es la prueba de Rey-Osterried, que es copiar primero una figura que no tiene mucho sentido. O sea, es un cuadrado con algunas líneas cruzadas, un rombo, un prisma. No te significa mucho no es una estructura sin sentido. Primero la copias y después a los 20 minutos, sin que vea la persona la imagen, la tiene que reproducir. Esa es la memoria visual diferida. Bueno, las personas con trastorno de ansiedad generalizada, como sabemos que hay una disminución o una alteración en la atención, por lo tanto, los demás procesos neuropsicológicos se van a ver afectados y lo han podido medir en la memoria diferida visual. También sesgo de memoria a favor de palabras relacionadas con la ansiedad. En la parte visoperceptiva no encontraron diferencia con los grupos de control. El déficit de flexibilidad cognitiva, que aquí lo midieron con las tarjetas de Wisconsin, que quizás lo vean también más adelante, es con estas tarjetas que se ve precisamente la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar de estrategia cuando no estás resolviendo una tarea o te están diciendo que no está bien lo que estás haciendo. Y estas tarjetas tienen una secuencia y van por color, por figura, y la persona tiene que ir identificando a la respuesta del terapeuta o del neuropsicólogo. Si pone una tarjeta en un grupo de tarjetas y es incorrecta, le va a decir no. Y la persona, si está alterada su flexibilidad cognitiva, lo que va a hacer es va a seguir poniendo las tarjetas en el montón equivocado. Y aunque le diga al terapeuta no, 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 sigue con la misma estrategia. Le es difícil cambiar de estrategia. Eso se presenta cuando hay trastorno de ansiedad generalizado. También hay dificultad de aprendizaje por error. En las funciones ejecutivas, bueno, hay un déficit de predicción del error en la toma de decisiones y un déficit de memoria de trabajo verbal y visual. Aquí lo vemos con la figura compleja de Rey, que es la que les estaba diciendo hace un momento, y empeora con distractores amenazantes. Claro, cualquier situación estresante
eleva la ansiedad. La cognición social, que sería esta capacidad de identificar los diferentes ambientes y el comportamiento esperado en ellos, es la dificultad para identificar emociones faciales. Entonces, de repente puedo ir caminando. Ahorita, pues como todos andamos con cubrebocas por este video lo estoy haciendo todavía en periodo de pandemia, pero cuando haces esto, pues los ojos, quitas toda la nariz y la boca, no van a saber si estoy sonriendo o enojado. Los ojos es muy poco del porcentaje de la expresión de la cara, pero una persona con trastorno de ansiedad generalizado puede ir caminando y de repente ver a alguien y si no ve a los ojos puede decir, esta persona me quiere pegar, ¿no? Aunque la expresión de la persona sea de sonrisa o simplemente esté inexpresivo, pero internamente tú haces una historia y entonces te cuesta identificar lo que se puede ver en funciones ejecutivas, que es la teoría de la mente, es decir, más o menos intuir qué es lo que está pensando la otra persona o sintiendo la otra persona, una mezcla de empatía con esta capacidad mental, ¿no? De intuir qué es lo que está pensando la persona que está enfrente. Y bueno, hay una dificultad para identificar emociones faciales, ¿no? Y como todo lo pienso negativo, siento que me van a agredir, siento que le estoy cayendo mal a la otra persona porque me veo feo y ni al caso, no me está ocurriendo eso. Bueno, aquí viene la teoría de la mente, déficit en juegos emocionales y en estados positivos. Eh, que es lo mismo, es esta capacidad. Si yo veo a una persona que se está riendo, esta teoría de la mente me puede, además de la empatía, decir, no, sonrío nada más. Bueno, la teoría de la mente empieza, esta persona puede estar feliz por esto, o por esto, por esto, ¿no? La empatía sería, alguien se ríe, yo como que me da risa, ¿no? Escucho un llanto y también asumo una situación de llanto, pero es por empatía, es una reacción, ¿no? Inmediata. Pero la teoría de la mente ya va más allá, es como una explicación de la posible emoción, una explicación posible, perdón, de la emoción. Y muy bien, pues eso es lo que se tiene reportado hasta el momento de la neuropsicología en la alteración en los diferentes mediciones cognitivas, ¿no? Revisamos entonces cognición social, claramente alterada en funciones ejecutivas, principalmente en esta déficit de flexibilidad cognitiva, toma de decisiones también, errores. ¿No? Hay mucha inseguridad cuando estás con trastorno de ansiedad generalizado, tanta inseguridad que te da miedo salir de casa. Si te da miedo salir de casa, pues es una toma de decisión que pareciera sencilla, pero no lo es. Todo se magnifica. Y en atención compleja, en memoria, en funciones visoperceptivas, ahí no hay mucha alteración. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente video que va a ser de depresión. Después abordaremos trastorno obsesivo compulsivo y quizá la esquizofrenia. Y si no, nos vemos en tiempo real. Abrazos.